Listo. Es vamos a tomar como ejemplo una sesión de aprendizaje en el área de ciencias sociales. Si no me equivoco, esta sesión es de cuarto grado, una sesión de cuarto grado, que es referente a la unidad número 2 que estamos trabajando. Me imagino que estamos en proceso del trabajo de la unidad 2. Nosotros sabemos perfectamente que todo lo que nosotros planificamos debe tener una coherencia curricular con la unidad didáctica, ¿no? Todos los elementos, componentes que nosotros estamos incorporando, estamos organizando dentro de esta estructura de sesión, pues tiene mucha interdependencia de los insumos que nosotros estamos recogiendo de la unidad didáctica. Si, por ejemplo, si nuestra sesión de aprendizaje no tiene relación con lo que plantea la situación significativa, aquella situación significativa que nosotros hemos diseñado en la unidad, pues ya estaríamos entrando a una incoherencia curricular, ¿no? ¿Ok? Si hay algunos elementos que nosotros de manera propositiva tenemos en la unidad didáctica y hay otros elementos muy distintos a lo que nosotros estamos planificando a nivel de componentes, me refiero, a nivel de componentes curriculares, sea las competencias, sean las capacidades, los desempeños, los criterios, las evidencias, los instrumentos de evaluación, todo lo que nosotros como componentes hemos planteado dentro de la unidad didáctica debe tener siempre un proceso receptivo dentro de la sesión, ¿no? Obviamente que nosotros vamos a agregar ya las actividades propias de cada uno de los procesos dentro de la secuencia didáctica de la sesión. Por ejemplo, el primer componente muy importante que tiene nuestra sesión de aprendizaje es el título. Entonces, el título siempre debe guardar una relación directa, y eso lo sabemos todos nosotros, con la situación significativa de la unidad. En este caso, la unidad número 2 en el área de ciencias sociales estamos trabajando sobre la biodiversidad. Entonces, tiene relación directa con ello. También podríamos decir, profesor, el título de la unidad como que ya me da una apertura, me da una pequeña presentación de la capacidad que vamos a trabajar, ¿no? De la capacidad que vamos a trabajar. En este caso, vamos a tomar en cuenta la primera capacidad de las dos competencias que hemos priorizado en esta unidad, ¿no? En la unidad número 2, en ciencias sociales, hemos priorizado la competencia gestiona responsablemente el espacio y ambiente y también la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos priorizando y que de una forma u otra fluctúa con el nombre de la sección de aprendizaje? Es la primera capacidad. Es lo que vamos a evaluar, es lo que vamos a ponerle un poco más de atención en el desarrollo de las capacidades durante el proceso de la sesión, ¿no? Y cuando hablamos de la primera capacidad, en este caso estamos hablando de comprende la relación entre los elementos naturales y sociales y también comprende la relación entre los elementos económicos y financieros, ¿no? Los sistemas económicos y sistema financiero. Muy bien, entonces hasta ahí, si nos están evaluando en un proceso de monitoreo, nos podrían decir, ah, sí tiene relación con la situación significativa, sí tiene relación con las competencias que van a trabajar el título de la sesión. Hasta ahí estamos hablando de una coherencia entre sesión y unidad didáctica. Pues bien, pasamos a lo que es el componente de propósito de aprendizaje. Acá tenemos propósito de aprendizaje. No le voy a dar mucha lectura al tema de datos generales porque eso ya es básico para todos nosotros. Vamos directamente al tema de lo que son propósitos. Y acá sí hay muchos colegas que me indican, profesor, nosotros tenemos un formato completamente distinto, ¿no? O sea, todo el material que te puede ofrecer el Grupo Chavarri es un material en el cual tú lo puedes adecuar, lo puedes complementar, lo puedes modificar de acuerdo a las exigencias propias de tu institución educativa. Por ahí tu director, tu subdirector, tu coordinador académico ya te brindó una plantilla, un formato. Entonces, todos los insumos que nosotros te podemos brindar también lo podrías complementar o adecuar de acuerdo a tu formato institucional, ¿no? Y si coincidimos, a buena hora, ¿no? Con varios colegas estamos coincidiendo esta propuesta del formato de Grupo Chávez. Lo importante es que cumplamos con todos los componentes que exige el Ministerio de Educación, ¿no?
Entonces, cuando hay un monitoreo o un acompañamiento, no te van a pedir un formato único, sino que estén todos los componentes propios que tienen que estar siempre en una sesión de aprendizaje. Acá estamos señalando cuáles son las competencias que vamos a trabajar. Estamos trabajando dos competencias. Acá estamos señalando las capacidades de cada una de las competencias en la segunda columna, pero lo que siempre hemos dicho, ¿no? Profesor, por favor, en tu sesión de aprendizaje, tienes que mencionar todas tus capacidades. Menciona todas tus capacidades. Por ejemplo, gestiona responsablemente el espacio de ambiente tiene sus tres capacidades. Gestiona responsablemente los recursos económicos tiene sus dos capacidades. Pero resaltando en negrita, vamos a resaltar en negrita aquella capacidad que he planificado realizar la evaluación formativa, en la cual voy a darle más énfasis al desarrollo de esta capacidad, porque me parece muy importante iniciar con este proceso para que pueda desarrollar de una forma cómoda, coherente, lo que es la competencia que hemos planificado para esta unidad, ¿no? Entonces, ahí en negrita estamos especificando qué capacidad va a resaltar dentro de lo que es el trabajo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Desempeño, acá los desempeños parten de la unidad didáctica, esto lo estamos recogiendo de la unidad didáctica, ellos son desempeños debidamente precisados, tanto la habilidad como el campo temático. El campo temático, que obviamente se desglosa de los desempeños, este campo temático que se desglosa de los desempeños, también lo estamos especificando aquí. Vamos a trabajar la biodiversidad peruana, áreas naturales, funciones del Estado peruano, política monetaria y fiscal. Finalmente, dentro de este cuadro de resumen de propósito de aprendizaje, vamos a presentar la evidencia y la evidencia debe tener relación siempre con los criterios, ¿no? No solamente vamos a tener que anotar el producto, la actuación, sino qué relación tiene con los criterios que vamos a trabajar. Acá justamente estamos mencionando una evidencia por cada competencia. En este caso estamos presentando una evidencia por cada competencia que estamos movilizando en esta presente sesión, ¿no? Para espacio de ambiente, el alumno va a explicar mediante un mapa mental sobre las áreas naturales protegidas y acciones de los actores sociales que generan ciertas problemáticas. Y para recursos económicos va a elaborar un díptico sobre las principales funciones del Estado y la política monetaria y fiscal. Si te das cuenta, tiene relación directamente con los desempeños y más aún con las capacidades que estamos priorizando trabajar en esta presente sesión. Muy bien. Igual estamos mencionando la competencia transversal. En este caso estamos trabajando la competencia transversal sobre las TICs. Se desenvuelven en en entornos virtuales generados por TICs. Sus capacidades, sus desempeños y su evidencia, que también lo vamos a plasmar a través de la ficha de aprendizaje. El enfoque transversal. El enfoque también es un punto muy importante para ver si tiene o no tiene coherencia directa con la situación significativa. Sí, porque estamos hablando sobre la biodiversidad y justo, pues es muy preciso poder trabajar lo que es el enfoque ambiental, ¿no? El valor solidaridad planetaria, equidad intergeneracional y las actitudes que yo tengo que observar con los alumnos en relación al desarrollo de esta problemática de acuerdo a las competencias que estamos movilizando, ¿no? ¿Qué es lo que quiero observar? Que el alumno tenga disposición para colaborar con el bienestar de las generaciones presentes y futuras y con la naturaleza en base a ética y práctica para el cuidado de la biodiversidad. Queremos que el alumno reflexione, conozca, reflexione y también genere ciertas acciones para el cuidado de nuestra biodiversidad. Pensando en las presentes generaciones, entre ellos se ubican, y en las futuras generaciones dentro de lo que es la preservación de nuestros recursos naturales. Muy bien, entonces hasta ahí estamos señalando el propósito de aprendizaje que vamos a trabajar en esta sesión. Como le dije un momento determinado al inicio, toda esta información la hemos recogido de la unidad didáctica. Toda esta información, nosotros simplemente hemos hecho un copy y pega de la unidad didáctica. Y ahora pasamos al componente número 2 que toda sesión obviamente debe tener, que viene a ser la secuencia didáctica. Acá tengo que observar la movilidad de los procesos, tanto lo que son los procesos pedagógicos como los procesos didácticos. Y justo la secuencia didáctica siempre debe tener una relación, un vínculo, como usted lo quiera llamar, con la ficha de aprendizaje, ¿no?
con la ficha. Usted me puede decir, profesor, ¿puede ser con la ficha de aprendizaje, puede ser con el texto escolar? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros como Grupo Chávarri te ofrecemos una ficha de aprendizaje que en la mayoría de los casos tiene relación con lo que son los textos escolares del Ministerio de Educación. En la mayoría. Pero también hay ciertas fichas de aprendizajes que probablemente no se van a relacionar con los textos escolares. ¿Por qué, profesor? Te explico. Porque recuerda de que tú tienes que movilizar todas las capacidades en la unidad. Si tienes 4 sesiones como es en este caso, pues tienes que evidenciar que estás trabajando cada una de las capacidades propias de la competencia que has priorizado. Pero a veces, ¿qué es lo que sucede? Y ustedes no me dejarán mentir. ¿Qué es lo que sucede? Que probablemente en relación a una capacidad de la competencia, la información o las actividades que plantea el texto escolar no tiene relación. No existe una relación. Y yo estoy completamente seguro que muchos colegas que están aquí presentes sí se han dado cuenta de eso, que algunas veces cierta información que plantea el texto, pues no me permite desarrollar la capacidad que ahora toca, ¿no? Ahora me toca desarrollar esta capacidad, me toca desarrollar este criterio de evaluación, pues el libro no me ayuda mucho. Es ahí donde nosotros te brindamos una información complementaria y una ficha, pero si te das cuenta, tiene siempre una relación sistemática con el criterio establecido en tu sesión de aprendizaje. Pero sí, en la mayoría de los casos estamos trabajando con el libro del Ministerio de Educación, ¿no? Bien, hay que recordar qué es lo que debe tener la secuencia didáctica. Por ejemplo, cuando hablamos de los procesos pedagógicos, siempre tiene que haber la problematización, siempre debe de haber el recojo de saberes previos. El alumno debe tener un conocimiento de lo que se va a trabajar. Estamos hablando de lo que es el propósito y organización, gestión y acompañamiento para el progreso del aprendizaje, el proceso de evaluación, que es un proceso constante de carácter formativo. Entonces, estos elementos de manera implícita, nosotros lo podemos plantear dentro de esta secuencia didáctica, ¿no? Entonces, hacemos una breve presentación. Acá hacemos una breve presentación cómo nosotros nos presentamos el inicio de clase con nuestros estudiantes, cómo promovemos de un inicio un clima emocional positivo, cómo nos organizamos con los chicos, cómo está el espacio, el ambiente de nuestras aulas. Debe estar de manera ordenada, debe estar de manera estructurada. Por ejemplo, si acá hay actividades que tú sabes que siempre te va a solicitar un trabajo grupal, sería muy recomendable de que tus alumnos ya te puedan esperar dentro de su organización física como equipo, ¿no? Ya no te estén esperando en columnas, sino que en equipos que tú previamente ya has formado con ciertas características, con ciertos criterios, me imagino, pero que los alumnos ya te puedan esperar, ¿no? Porque si vas a llegar al aula y después de unos 15, 20, 30 minutos le vas a decir, chicos, ahora sí informen sus grupos, como que por ahí vas a generar un poquito de desorden y quizás el tema del manejo del tiempo vas a tener ciertas complicaciones, ¿no? Y para fortuna que en esos precisos momentos tengas un monitoreo. Entonces sería muy importante que como parte de un formato de trabajo que los chicos ya te van conociendo, te van entendiendo, acá mi profesor, mi profesora de sociales, de DPCC, siempre espera de que estemos en equipo. Ya se están formando en equipo y ya te da una facilidad de que puedas desarrollar tus actividades de manera grupal sin ningún problema, ¿no? Bueno, a modo de sugerencia. Entonces, vamos a promover un clima emocional positivo, vamos a interactuar con nuestros alumnos y una de las primeras actividades que vamos a plantear es esto, ¿no? Vamos a hacer la activación de saberes previos. Ahí vamos a recordar un poquito lo que dice David Auswell. No podemos promover un aprendizaje significativo si no tomamos en cuenta la activación de los saberes previos, ¿no? Porque si activamos nosotros los saberes previos, mentalmente, cognitivamente, el alumno siempre va a tener la apertura hacia lo nuevo, ¿no? Hacia el nuevo conocimiento, hacia las nuevas habilidades, hacia las nuevas experiencias que vamos a proponer. En este caso, estamos presentando una imagen. Observa la imagen y responde las siguientes preguntas, ¿no? Puedes presentar una imagen, puedes presentar un caso, puedes presentar una frase, puedes presentar diversos recursos, pero que siempre tenga relación con los saberes previos del estudiante. Yo quiero saber
que el alumno puede utilizar esos saberes en relación al tema que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces, en base a esta imagen, estamos planteando estas preguntas. Acá tenemos 4 preguntas en la cual el alumno me puede responder, pero tomando en cuenta lo que él posee, tomando en cuenta lo que él entiende, lo que él comprende inmediatamente, ¿no? Esa información me está sirviendo no solamente para singularizar la diferencia de conocimiento que tienen mis alumnos de acuerdo al tema, sino que también es una disposición psicológica en la cual mi alumno ya mentalmente está haciendo como una especie de training, ¿no? Está preparándose para lo nuevo que va a venir y que va a tener cierto nivel de complejidad. Y para ello justamente tenemos el segundo proceso que es la problematización. Entonces, la problematización, tomando en cuenta las orientaciones para el desarrollo de competencia, siempre es una situación que debe generar un reto, debe generar un desafío, debe generar una disonancia cognitiva, debe generar que el alumno sienta la necesidad de un nuevo aprender, de un nuevo conocimiento, de nuevas habilidades, porque le has presentado una situación que lo está retando hacia un aprendizaje un poco más complejo de lo que tiene en ese momento. Eh, Acá vamos a observar un video sobre el peligro de animales de extinción en el Perú. Ese videito también lo hemos enviado en el Drive, que ustedes lo tienen, ya me imagino que ya lo han trabajado con sus chicos. Y en base a la observación de este video, en base a la observación de este video, van a desarrollar unas preguntas. Eso está en su ficha. Van a desarrollar unas preguntas y esas preguntas tienen cierto nivel de complejidad en la cual el alumno va entendiendo poco a poco cuál es el aprendizaje que se espera obtener para esta sesión de aprendizaje. Vamos con el propósito. El propósito de aprendizaje en la clase de hoy. Vamos a manejar información relevante sobre las áreas naturales protegidas, considerando su rol en la conservación de la biodiversidad, también como las acciones de los actores sociales generan problemáticas en la biodiversidad y las principales funciones del Estado en la economía peruana, ¿no? Ese es otro tema muy interesante, maestros, cuando nosotros comenzamos a buscar la relación entre estos dos campos temáticos, ¿no? Porque sí he podido observar, también soy profesor de aula como ustedes, sí he podido observar que a veces se trabajan contenidos separados dentro de una sesión. Se trabajan contenidos separados dentro de una sesión y así ya no se puede trabajar. Si estamos nosotros desarrollando competencias, todos los campos temáticos tienen que interactuar bajo la misma situación. Entonces ustedes me dirán, profesor, si es así, yo entiendo que cuando hablamos sobre la conservación de la biodiversidad, cuando hablamos de actores sociales que generan problemas en la biodiversidad, sí, profesor, todos esos campos temáticos sí lo entiendo, pues que estás trabajando espacio y ambiente con la primera capacidad. Hasta ahí estamos bien. Pero, profesor Chávarri, si usted me está hablando sobre las funciones del Estado en la economía peruana, ¿qué tendría que ver con la biodiversidad? ¿Qué tendría que ver? Y si ustedes han revisado la ficha, pues tiene mucho que ver, ¿no? Esas funciones del Estado, tanto la función fiscal como la función monetaria, tienen una cierta dependencia de cómo es el comportamiento del ser humano con la biodiversidad, cómo afecta estas problemáticas, estos conflictos a la economía y esa afectación negativa hacia la economía, cuál es el comportamiento que tiene el Estado dentro de esta función fiscal o dentro de esta función monetaria. Entonces, sí existe y justamente para ello nosotros hemos buscado ese anclaje, que cada vez que trabajemos temas de dos competencias en una sesión, estos temas deben tener relación directa, vinculación directa con la situación de aprendizaje que estamos trabajando. Si no, simplemente no vamos a poder desarrollar de manera armoniosa la competencia o las competencias que hemos priorizado para esta sesión de aprendizaje. Muy bien, se anota en la pizarra los criterios de evaluación. Ustedes lo pueden anotar, los criterios de evaluación y la evidencia que se espera alcanzar. Ya tiene los criterios establecidos acá en tu sesión, también la evidencia. Entonces, también lo puedes anotar en la pizarra o puedes entregar una especie de ficha a tus estudiantes para que sepan cuáles son los criterios que van a servir para evaluar su proceso de aprendizaje y cuál es el producto o evidencia que ellos deben desarrollar en esta sesión, ¿no? Entonces, eso me va a servir para un proceso de autoevaluación y también para que pueda el alumno en un momento determinado contrastar, ¿no?
qué es lo que se esperaba desarrollar en esta sesión y qué es lo que el alumno ha podido lograr durante todo el proceso de la sesión de aprendizaje. Bien, hasta ahí estamos tomando en cuenta los procesos de inicio. Estamos tomando en cuenta los procesos de inicio y vamos a entrar al momento de proceso, al momento didáctico de proceso. Y acá tenemos gestión y acompañamiento del aprendizaje. Gestión y acompañamiento del aprendizaje. Ya hemos planteado, hemos activado saberes previos, hemos presentado una situación problematizadora. El alumno ya tiene conocimiento de lo que se espera, lo que se pretende en esta sesión de aprendizaje, ya tiene esa información. Pues ahora ya comenzamos con la parte constructiva. Ahora ya pasamos al proceso de la mediación netamente por parte del docente, por parte nuestra. Y esto justamente se centra en lo que es la gestión y acompañamiento del aprendizaje. Recuerda que cuando hablamos de gestión se refiere a todos los recursos que va a tener el estudiante que en base a esos recursos o la apropiación de dichos recursos puede indagar, investigar y construir su proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de acompañamiento, eso es netamente nuestra chamba, nuestro trabajo, en la cual nosotros tenemos que estar a través del enfoque de la evaluación formativa pues observando cómo el alumno va construyendo su aprendizaje, cuáles son los aciertos, cuáles son los desaciertos, cuáles son las dificultades o los logros que va teniendo en ese proceso, ya sea de manera individual o ya sea de manera grupal. Y para ello recogemos información a través de una rúbrica, a través de un instrumento de evaluación. Y eso nos sirve también para que podamos realizar en un momento específico, de manera grupal, de manera general o de manera individual, de acuerdo a la situación que se presente, lo que es la retroalimentación. Lo que es la retroalimentación de manera reflexiva o también lo puedes hacer de una manera descriptiva. Obviamente, si está de acuerdo a la rúbrica de evaluación de desempeño, siempre el mayor nivel va a ser una evaluación de carácter reflexivo, ¿no? Bien, ahí tenemos las actividades que vamos a plasmar, las actividades de manera individual o de manera grupal, tanto eso lo puedes encontrar en la sesión como en la ficha. Ahí tienes que el alumno primero tuvo que haber analizado la primera lectura de manera individual y en base a lo que ha comprendido de esta lectura, pues me responde las preguntas, ¿no? ¿Por qué el Ministerio de Ambiente considera al Perú como uno de los países megadiversos del mundo? ¿Cuáles son los factores geográficos que generan nuestra biodiversidad? ¿Por qué se considera en la biodiversidad? Juega un rol muy importante en la economía. Ahí estamos anclando no solamente la parte de ambiente, sino ya estamos entrando poco a poco en la parte económica. Igualmente tenemos otra lectura que genera un conjunto de preguntas. Acá hago el seguimiento con mis estudiantes, cómo están haciendo su lectura de manera individual, cómo lo están entendiendo y en base a eso, cuáles son las posibles respuestas que va brindando. Si usted me dice, profesor, ¿qué pasaría por el tema de recursos, por el tema de la ficha, por el tema de los libros? Como que no, de acuerdo a mi realidad, pues no me conviene mucho trabajar de manera individual, profesor. Perfecto, tú lo puedes modificar esta parte de la sesión, ya no lo trabajarías de manera individual, sino lo puedes trabajar de manera colaborativa, lo puedes trabajar de manera grupal. O sea, esto no va a ser jamás una camisa de fuerza, al contrario, tú lo puedes complementar de acuerdo a la realidad o necesidades que se presentan en tu aula con tus estudiantes, ¿no? Pero si tú me dices, no, profesor, sí, sí se cumple con todo, tengo todos los elementos necesarios para que los chicos lo puedan trabajar de manera individual, pues bien, no hay ningún problema, todo lo contrario, ¿no? Eso depende de cada uno de ustedes. En el análisis de información, los alumnos tienen que manejar la información de los textos, de las lecturas, de las infografías, de los videos, de los recursos que presentan en la ficha. Tienen que responder a las actividades básicas que nos está pidiendo estas lecturas. Y otro elemento muy importante es que cuando el alumno está en el proceso de construcción, cuando estamos en el proceso de construcción, y eso es lo que también te pide la 556 del Ministerio de Educación para este presente año, es que siempre, en todo momento, en aula, tiene que haber un espacio de pausa activa, ¿no? Tenemos que generar una pausa activa que permita que el alumno, por unos cuantos minutos, haga una pausa del proceso de construcción de su aprendizaje y pueda desarrollar ciertas dinámicas, ciertas actividades por el tema del soporte físico, por el tema del soporte emocional, que el alumno se sienta nuevamente motivado, poder otra vez rescatar lo que es una motivación permanente, una motivación activa, o
que haya un proceso de relajación tanto muscular como un proceso de relajación netamente intelectual en esos precisos momentos, para que luego de la pausa activa, pues nuestros alumnos otra vez tengan la misma energía, la misma intencionalidad, la misma motivación en este proceso de aprendizaje. Un punto muy importante que estamos adicionando a estas sesiones son las pausas activas, que sería muy importante que lo estén practicando con sus estudiantes, ¿no? Esperamos que esto realmente... Y son pausas bien cortitas, son pausas que si ustedes lo han puesto en práctica, pues te duran un promedio de 2 minutos, 3 minutos, a lo mucho unos 5 minutos, ¿no? A lo mucho unos 5 minutos. Y te has podido dar cuenta que los chicos se sienten motivados, contentos, interactúan y nuevamente pues estás manteniendo la motivación de manera especial en este proceso de construcción. Luego de la pausa activa, nosotros hemos ubicado aquí, mis queridos colegas, pero ustedes conocen a sus estudiantes. Ustedes conocen cómo son, ustedes conocen cómo están desarrollando sus aprendizajes. No necesariamente la pausa activa tiene que ser en este espacio. Si tú consideras que sí, no hay ningún problema. Genial. Si a ti te parece que es preciso que la pausa activa se dé después del análisis de la información, está bien. Pero si usted me dice, no, profesor, la pausa activa lo quiero hacer al inicio del análisis de información o lo quiero hacer en la parte intermedia, depende de ustedes. Depende de ustedes. Ustedes conocen las características y necesidades de sus estudiantes, entonces sabrán en qué momento preciso pueden hacer práctica de esta pausa. Nosotros acá estamos sugiriendo que sea casi al término del análisis de información. Del análisis de información. Muy bien. Finalmente, seguimos en el proceso. Llegamos al proceso didáctico de toma de decisiones, ¿no? Acá estamos, vamos a plantear la actividad más compleja, la actividad que tenga una demanda cognitiva más alta. De una forma u otra se relaciona con algunas preguntas de la problematización. Entonces, acá vamos a trabajar las actividades que tienen relación directa con los criterios de evaluación. Tienen relación directa. Profesor, y lo demás, estas actividades son básicas que me permiten lograr el criterio de evaluación establecido en mi sesión, pero con esto ya lo consolido ya. Ya lo consolido en la toma de decisiones, ¿no? Acá, por ejemplo, la primera actividad es, después del análisis de la primera y la segunda lectura, elaboran un mapa mental. Elaboramos un mapa mental sobre las áreas naturales protegidas y las acciones de los actores sociales que generan problemáticas. Como el estudiante ya manejó la información y que de una forma u otra las preguntas del cuestionario ya le permiten saber cuál es lo más relevante respecto a cada lectura que en estos momentos ha trabajado, o sea, ya tiene los insumos suficientes, los insumos necesarios para que pueda elaborar sin ningún problema su mapa mental. Bien, se realiza el monitoreo para el recojo de información y la retroalimentación respectiva, haciendo uso de una rúbrica. Haciendo uso de una rúbrica. Acá estamos indicando que se tiene que dar el monitoreo haciendo uso de la rúbrica de evaluación constantemente, no solamente en la toma de decisiones, sino en todo lo que es el proceso, en el momento de proceso, un momento que es parte de la secuencia didáctica. Y luego de ello, vamos al cierre. Vamos al cierre donde vamos a evaluar la evidencia, vamos a evaluar qué es lo que se consiguió, qué es lo que no se consiguió. Para eso existe una ficha de autoevaluación. Tenemos, perdón, una parte de la ficha de autoevaluación. Los estudiantes evalúan su evidencia de aprendizaje en base a los criterios establecidos en la ficha de aprendizaje. Ahí está. La metacognición con las preguntas claves, según Flavel, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas claves que aprendí? De acuerdo a lo que hemos desarrollado en esta sesión de aprendizaje para ellos, qué es lo que aprendió, cómo lo aprendió, qué dificultades tuvieron, cómo se sintieron, qué debe mejorar, para qué sirve lo que han aprendido, ¿no? ¿Para qué sirve lo que han aprendido? Entonces, son preguntas que por un lado generan una reflexión sobre la importancia del aprendizaje que han tenido y también por otro lado cómo ha sido ese proceso, ¿no? Cómo ha sido la parte positiva, la parte crítica, cómo lo han podido resolver y la utilidad que tiene este aprendizaje para él, para su vida en general, ¿no? Finalmente, el docente refuerza las ideas expresadas y hace que los estudiantes se percaten de lo que han podido aprender y vayan descubriendo y utilizándolo en las siguientes sesiones, ¿no? Bien, acá en la distribución de tiempo estamos trabajando en el bloque de 3 horas.
De acuerdo al plan de estudio, tanto sociales como de PCC, tiene 3 horas. Y de acuerdo a la demanda que genera cada una de estas actividades, al momento de inicio se le ha planteado 35 minutos. 35 minutos. Ustedes dirán, profesor, ¿es mucho? ¿Es menos? Pero como medida estándar hemos planteado 35 minutos para lo que es el momento de inicio. Para el proceso, obviamente, tenemos 75 minutos, tenemos más de una hora pedagógica aquí y es justo y necesario, ¿no? Es justo y necesario porque aquí se da el proceso de elaboración, de construcción, de reflexión, de indagación, de evaluación formativa por parte del docente también. Y en el proceso de cierre le hemos brindado 25 minutos, que es la parte reflexiva de lo que se ha podido desarrollar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, el último componente es la evaluación, o también lo consideramos como criterio y evidencia de aprendizaje. Y acá nosotros tenemos las dos competencias que estamos trabajando, las dos competencias con sus respectivos criterios de evaluación. Aquí están sus criterios. Estos criterios también han salido de la unidad didáctica. Lo hemos podido nosotros seleccionar y copiar de la unidad didáctica. Y la evidencia, y estamos planteando que vamos a utilizar el instrumento que es una rúbrica analítica. Una rúbrica analítica. Igualmente, toda esta información de este cuadro de criterios y evidencia de aprendizaje, nosotros lo hemos recogido de la unidad didáctica. También tenemos de la competencia transversal y su respectiva bibliografía, ¿no? Para el estudiante, para el docente. Acá estamos sugiriendo algunos libros como parte del Ministerio de Educación, la ficha de aprendizaje. También lo puedes complementar. Si usted me dice, profesor, ¿puedo complementarlo de mayor biografía, de otros recursos? Obviamente, es tu sesión, es tu ficha, y ustedes podrían complementar o hacer algunas modificaciones que consideres pertinente, ¿no? Bien, pero cuando tú vas a presentar tu sesión en tu escuela, sería sería muy importante si tienes un subdirector, si tienes un coordinador académico que tiene la buena práctica de estar revisando permanentemente tu material pedagógico. Entonces sería muy importante que a esta sesión tú le acompañes dos elementos adicionales, ¿no? Profesor, tú tienes que presentar tu sesión con tu ficha de aprendizaje y con tu instrumento de evaluación. Con tu ficha de aprendizaje y con tu instrumento de evaluación. Siempre es muy importante. Me imagino que todos ustedes sí están cumpliendo con esta parte operativa, ¿no? No solamente quiero que me selle mi sesión. Me imagino que en tu colegio te sellan, te revisan previamente la sesión, si está cumpliendo con todos los procesos, de acuerdo a lo indicado por parte del equipo directivo, etcétera. Pero también sería muy importante que por ahí observen cómo está relacionado tu sesión con la ficha, cómo está relacionado lo que plantea tu sesión con tu rúbrica, con tu instrumento de evaluación, ¿no? Claro. Como le digo, acá nosotros hemos trabajado en base al formato de las 3 horas. 3 horas, eh, en su mayoría de lo que es jornada escolar regular. Hay una pregunta del colega que me está diciendo, profesor, ¿y qué pasaría en la jornada escolar completa? Acá sí tendríamos que trabajar, lo tendríamos que dosificar, profesor. Hoy día les cuento, hoy día he tenido un proceso de monitoreo y justamente se han presentado varias curiosidades, varias preguntas. Y una de esas preguntas es, profesor, si yo tengo 2 horas en un día y tengo una hora en otro día, bueno, te estoy hablando del coloquio que hemos tenido con los especialistas de la UGEL donde trabajo, ¿no? Porque siempre se suscitaba esa idea normativamente, entre comillas, porque no existe una norma sobre esto, de que si tú tienes 2 horas en un día y una hora en otro día, tienes que hacer dos sesiones. Pues creo que el día de hoy quedó clarísimo para mis colegas que no necesariamente, ¿no? Tú puedes plantear tu sesión de aprendizaje para la semana. O sea, para la semana, si has tenido un bloque de 2 horas, y en ese bloque de 2 horas, pues has trabajado hasta el inicio del proceso, pues trabajaste hasta el inicio del proceso y la siguiente hora, pues tendrás que especificar cuáles son las acciones que faltaron o que vas a complementar según tu sesión de aprendizaje. Ya por parte del Ministerio de Educación,
ya no te exige mucho que tengas que presentar dos sesiones, dos materiales, si es que tienes ese bloque, ¿no? O sea, si tienes dos bloques, que para mal, bueno, yo lo entiendo de esa manera, se ha dividido, ¿no? Porque lo correcto es que el bloque siempre esté completo. Si estamos trabajando bloque de 3 horas, pues siempre tiene que ser el bloque de 3 horas. Pero bueno, ya no tienes la necesidad, mi querido colega, de estar presentando dos sesiones a la semana si tienes esta situación. Debería ser una sola sesión. Pero es completamente distinto en el caso de GEC, ¿no? Mi querido maestro o maestra. GEC sí, ustedes tienen un promedio de mayor de 4 horas, si no me equivoco, a veces incluso tienen 5 horas. Entonces creo que en el caso de ustedes sí tendría que complementarse con una sesión más para que pueda trabajar adecuadamente con esos bloques separados, ¿no? Pues muy distinto tener un bloque de semana de 2-1 o de 1-2 que un bloque dividido por una cantidad de 5 horas o de 6 horas, ¿no? Pues en ese caso la realidad del manejo del tiempo es muy distinto con una jornada escolar regular con lo que es una jornada escolar completa, ¿no? Tendríamos que manejar un poco más otras sesiones para esa semana o ver qué actividades lo podría dosificar para un bloque y qué otras actividades lo podría dosificar para otro bloque. Bien, entonces esta es la estructura que ustedes están trabajando por parte del Grupo Chabra en la sesión de aprendizaje. Estamos cumpliendo con todos los procesos pedagógicos, con todos los procesos didácticos, con lo que te piden también la rúbrica de evaluación de desempeño docente. Acá se está observando lo que existe un proceso de desarrollo de actividades. Las actividades van en función a los criterios. Significa que son actividades que sí promueven el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y creativo. Estás promoviendo actividades juntamente con la rúbrica de lo que es la retroalimentación, una retroalimentación tanto descriptiva como una retroalimentación reflexiva. Se promueve un clima emocional positivo con la participación activa por parte del estudiante de manera individual, de manera grupal. Entonces, estamos cumpliendo con las consignas de cada una de las dimensiones, aspectos propios de la rúbrica de evaluación de desempeño. Y más aún, cuando a nuestros estudiantes le estás compartiendo algún recurso que es muy importante para su desarrollo de aprendizaje. Algunos profesores me dicen, profesor, queremos trabajar con los libros, pero también algunos colegas me dicen, y no sé si realmente será la situación de ustedes, pero profesor, en mi colegio no hay libros. Profesor, en el caso de sociales, en mi colegio no hay libro, profesor Chávarri, ¿qué es lo que podemos hacer? O en todo caso, me fui a la biblioteca y encontré solamente 2 libros o 3 libros. Entonces, claro, claro. Esa es una situación. Por ejemplo, maestra, estoy haciendo lectura del chat. Si usted me dice, profesor, sí tengo los libros necesarios que están en la biblioteca de mi institución educativa para poder trabajar con nuestros alumnos a buena hora. La ficha de aprendizaje que nosotros le estamos ofreciendo tiene relación directamente con el libro. Tiene relación directamente con el libro. ¿De acuerdo? Que por ahí nosotros complementamos con otras actividades. Sí, porque a veces los libros por parte del ministerio tienen lo que es una lógica temática, pero mayormente no tienen una lógica para el desarrollo de la competencia. Entonces, lo ideal es que nosotros podríamos trabajar con un libro, lo ideal, a ver si nosotros podamos un poquito reflexionar sobre esto, en la cual ese libro o ese texto escolar me permita, con esa información, con este recurso, poder desarrollar las capacidades de la competencia. Entonces está tácito, y eso para ustedes no es otra cosa distinta, que el libro a veces no permite el desarrollo de todas las capacidades de la competencia. Es ahí donde se tiene que complementar. Y yo sé que ustedes también lo han hecho en algún momento determinado, ¿no? Un momento determinado has planificado en tu unidad didáctica algo que te parece muy importante de acuerdo a la situación significativa, que te parece muy importante de acuerdo a la problemática que estás trabajando, que te parece muy importante de acuerdo a las características de tus estudiantes, y cuando acudes al libro te das cuenta que justo en esa parte, en ese aspecto, el libro no te ayuda. Esa es una realidad, ¿no? La otra que me estaba comentando algunos colegas me dicen, profesor, pero en mi biblioteca solamente hay un libro, hay 2 libros, hay 3 libros, y yo tengo 30 alumnos, tengo 35 alumnos. Entonces, he ahí la utilidad de la ficha de aprendizaje que ustedes pueden trabajar con sus estudiantes, ya sea de manera individual o ya sea de manera grupal, de manera colaborativa, ¿no? Entonces, esta ficha tiene toda la secuencia de la sesión, pero es netamente para nuestro estudiante. Es netamente para nuestro estudiante, cumple con su título,
con saberes previos, con la problematización, con el propósito de aprendizaje. Acá está. Hay algunas actividades muy bonitas que están en la ficha, pero que nosotros por cuestión de espacio, para que no te salgan muchas hojas a la hora que vas a imprimir, pues no se plantean dentro de la sesión. En la sesión simplemente hacemos un pequeño resumen de estas actividades y que obviamente lo estamos relacionando con esa, entre paréntesis, colocamos ver ficha, ¿no? Ver ficha para que inmediatamente la persona que te esté monitoreando o tú estás compartiendo con tus colegas en un colegiado, vean la relación directa de esa actividad con la ficha de aprendizaje, ¿no? Entonces, acá están los procesos que el alumno lo va trabajando. Acá, por ejemplo, ya le estás dando a entender al alumno cuáles son los criterios, cuáles son las evidencias que se espera alcanzar para esta presente sesión. Las lecturas, estas lecturas son del texto, estas lecturas son del texto. Hay algunas lecturas que no van a ser del texto, lo estamos complementando. Y finalmente, en base al análisis de estas lecturas, tenemos las actividades que también están plasmadas en la sesión de aprendizaje, ¿no? Están plasmadas en la sesión, ahí están, la toma de decisiones, las últimas actividades que hemos podido observar. Evaluando mi aprendizaje, acá hay un proceso de autoevaluación de acuerdo a los criterios que el alumno puede reconocer si lo pudo hacer o no lo pudo hacer, si lo trabajó muy bien este criterio o no lo pudo trabajar. Recuerda que el alumno ya conoce estos criterios al inicio, le has presentado en el propósito, y acá el estudiante durante el proceso se va a dar cuenta si lo está o no lo está logrando, ¿no? No lo está logrando. El glosario, esa es una práctica para muchos profesores, podemos decir una práctica de la escuela antigua, ¿no? De la escuela clásica, pero es una práctica que nosotros podemos rescatar, que es muy importante que los alumnos para que puedan entender ciertos conceptos o puedan entender o elaborar ciertas proposiciones históricas, ambientales, económicas, sería siempre esencial que conozca el significado de las palabras, el significado de las palabras, y sobre todo de aquellas que probablemente no entiende mucho a la hora que está haciendo el análisis de lectura, ¿no? O aquellas que son muy importantes que podemos resaltar dentro del proceso de comprensión, de análisis por parte de nuestros alumnos, ¿no? Este glosario me imagino que ya le solicitaste a tus alumnos, me imagino que sí. A ver, ¿quién me dice yo? Que al darte cuenta de que hay un glosario, ya le has pedido un diccionario, ¿no? Sí, sí le estás pidiendo a tus alumnos que cada clase que tenga de sociales están con su diccionario. ¿Quién me dice yo? Ah, muy bien, Gladys, perfecto. Excelente, Elvis, perfecto. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, poco a poco eso va a aumentar su nivel lexical de nuestros estudiantes, ¿no? Va a tener un buen manejo de palabras, va a entender sus significados y va a tener la facilidad luego de poder armar ciertos conceptos, ¿no? Lo que te decía tanto Brunner. Bruno te dice que antes de elaborar proposiciones, primero hay que entender el significado de las palabras. ¿Recuerda de los modos? ¿Te acuerdas del modo? Primero tiene que haber un modo en activo, tiene que haber lo que es un modo lógico, simbólico. Muy bien. Acá tengo otra consulta que me están diciendo, profesor, una pregunta más. ¿Los procesos son? No, los procesos pedagógicos no son rígidos, profesor, profesora, no son rígidos. Usted lo organiza de acuerdo a tu intención pedagógica, de acuerdo a la forma como quieres trabajar tu sesión. No son rígidos. No, no es que tienes que cumplir con todos los procesos. No es que tienes que cumplir, ¿no? No es que tu colegio, tu director o tu directora te diga tienes que tener todos los procesos de tu sesión. No necesariamente. Y eso muy bien el Ministerio de Educación lo ha aclarado. Los procesos son simplemente recurrentes, no son fijos. Y cuando decimos recurrente es como usted, como profesor, usted como profesora, quiere trabajar ese día su sesión, de acuerdo a las características de sus estudiantes, de acuerdo a tu praxis pedagógica que usted posee, cómo le vas a trabajar. Si deseas trabajar con todos los procesos, trabajarás con todos los procesos. Si tú dices, no, profesor, por la disponibilidad, por la complejidad, por las necesidades, porque tengo alumnos con distintas características, por ahí tengo estudiantes con ciertas necesidades también muy especial,
Pues no voy a abarcar todos los procesos. Perfecto, no hay ningún problema. Usted es el que tiene que seleccionar los procesos, cómo se tiene que trabajar. Esta es la estructura de la ficha en la cual ustedes se acompañan para poder trabajar con sus estudiantes. Ya cada uno de ustedes tendrá sus características, perdón, sus estrategias de cómo están haciendo la distribución, de cómo están compartiendo con sus alumnos. Algunos colegas me estaban comentando durante la semana que lo envían a su grupo de WhatsApp. Otros ya tienen el trato directamente con los padres de familia de distribución de las copias. Hay diversas estrategias de cómo ustedes se pueden estar trabajando, ¿no? Entonces, siempre lo más importante es que los chicos se sientan atendidos y que tengan la información oportuna en cada una de las clases. Y acá este año te hemos propuesto un modelo de rúbrica, ¿no? Te hemos propuesto este modelo. Siempre, cada vez que presentes una rúbrica, debe tener datos elementales, el nombre de la sesión, el nombre de las competencias o de las competencias que estás trabajando en esta sesión, cuáles son las capacidades que estás evaluando en esta sesión, cuáles son las capacidades que estás evaluando, los desempeños, qué desempeño estás tomando en cuenta en esta sesión, porque con los desempeños ya le estás dando una idea qué parte del estándar del ciclo estás desarrollando en esta sesión de aprendizaje y las evidencias, ¿no? Si es una sola competencia, la evidencia, si son dos, mínimo son dos evidencias. Acá estamos apuntando a las dos competencias, vamos a evaluar las dos competencias. Estamos tomando en cuenta los niveles de aprendizaje, usando lo que es el sistema de semáforo. Estamos trabajando con el sistema de semáforo cuando consideramos inicio, cuando consideramos proceso, cuando consideramos logro, cuando consideramos que está en un nivel destacado. Y en base a ello, acá puedes poner los nombres de tus estudiantes, ya lo puedes tener en tu carpeta pedagógica, tu carpeta física. Se arma esta plantilla, ¿no? Esta plantilla de rúbrica. Acá estamos evaluando las dos competencias, en este caso específicamente la capacidad uno. Y tenemos un nivel de desempeño, ¿no? Entonces, siempre te han enseñado, y esto no cambia para nada, acá no vamos a descubrir la pólvora, que en logro siempre se anota el criterio de evaluación. En logro siempre se anota el criterio de evaluación, ¿ok? Entonces, en logro, desde ahí mi punto de partida cuando tú quieras elaborar tu rúbrica. Primero, si todo eso está vacío, vamos directamente al logro y copiamos nuestro criterio de evaluación. A partir de ese criterio, ahora sí, si quiero ir para el logro destacado, pues aumentaré la complejidad de la habilidad o simplemente aumentaré la complejidad de los campos temáticos, ¿no? Bien, si quiero ir a proceso, es decir, si quiero retroceder, pues tengo que bajar la demanda cognitiva, tengo que bajar la complejidad, ya sea bajo la complejidad de la habilidad o bajo la complejidad del campo temático. Ustedes deciden, ¿no? O de la habilidad o del campo temático. Igualmente, si estoy ubicado en proceso, lo mismo pienso en inicio, bajo la habilidad o bajo el campo temático según su complejidad. De esa manera vamos construyendo los descriptores, esto se llama descriptores de cada uno de los niveles de desempeño, de cada uno de los niveles de desempeño que estamos evaluando. Entonces, esto me permite, una, que durante el momento de la construcción del aprendizaje, observar en qué nivel se encuentra mi estudiante. Vas a encontrar algunos alumnos que están en logro, vas a encontrar algunos estudiantes que están en proceso, vas a encontrar algunos estudiantes que están en inicio, o probablemente vas a encontrar algunos alumnos que ya superaron el logro, ¿no? Ya superaron el logro y están haciendo algo más en relación a la competencia. Son alumnos que están apuntando a lo que es el nivel destacado. Es de acuerdo a la observación sistemática que ustedes están haciendo. Y cuando hablamos de una observación sistemática es porque estás observando el desarrollo del aprendizaje del alumno en vivencia directa, pero a través de un instrumento de evaluación. Tienes un instrumento en la mano que te permite justamente observar lo que ellos están haciendo y contrastar, ¿no? Mira lo que me está indicando la rúbrica y miro lo que está haciendo mi estudiante de manera individual o de manera grupal. Esta información de la rúbrica me permite poder realizar en un momento determinado la retroalimentación. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo varios alumnos que están en inicio,
o tengo un gran grupo de estudiantes que están en proceso y todavía tienen dificultades para llegar al logro, es ahí donde se pone en práctica la retroalimentación por parte del profesor, ¿no? Por parte nuestra. Entonces, esa es la importancia de la rúbrica. La rúbrica te da estos descriptores para que puedas observar sistemáticamente lo que el alumno está haciendo y en base a estos descriptores nosotros podamos retroalimentar su proceso de aprendizaje y también poder mejorar el proceso de enseñanza. Porque también podemos darnos cuenta que por ahí, dentro de la planificación que hemos realizado, hay ciertos aspectos pues, que no nos están ayudando favorablemente al aprendizaje del alumno. Entonces, la rúbrica también me puede dar ciertos indicios que también para el docente pueda mejorar su proceso de enseñanza en algunos aspectos, ¿no? Estos cuadritos sobre observación sobre la enseñanza es para que tú puedas anotar como una especie de bitácora, como una especie de bitácora, como una especie de, si algún momento determinado ustedes han participado de una investigación de acción educativa, ¿no? Acá vamos a encontrar ciertas categorías para que en un momento determinado podamos deconstruir y reconstruir nuestra práctica pedagógica, ¿no? No solamente anotar lo que está mal por parte del estudiante, sino también observar en qué aspecto de nuestra práctica pedagógica tendríamos que mejorar, en qué parte de nuestra práctica pedagógica, qué componente de ello no nos hemos convencido, no hemos terminado muy satisfechos nuestra sesión y el por qué. Y ahí lo vamos a anotar. El problema fue la planificación, el problema fue de alguna estrategia, de algún recurso, de alguna técnica, el problema fue cómo evaluaste, o el problema es que el material no estuvo muy bien elaborado, no tenía mucho sentido pedagógico, no había coherencia. Ahí tienes que anotar, porque con esas anotaciones te puedes dar cuenta en cuál de esas categorías mayormente nosotros estamos teniendo necesidades y que tendríamos que mejorar, pues, nuestro servicio educativo, ¿no? De la misma forma sobre el proceso de aprendizaje, ¿no? De la misma forma, ¿en qué encuentra dificultades en los alumnos? ¿Qué dificultades en el manejo del tiempo, en el propósito, en el logro de lo que es la evidencia y por qué, a qué se debe esas dificultades que están teniendo tus estudiantes? También podías agregar sobre la convivencia. Recuerda que estamos trabajando con enfoques transversales. ¿Cómo se está dando la convivencia entre ellos? ¿Qué es lo que se tiene que mejorar? ¿Qué es lo que se tiene que reajustar? Etcétera. Entonces, esas anotaciones son muy importantes porque te permite formular como una especie de bitácora, lo que ya te dije, o un cuaderno de campo, que en un momento determinado esa información te sirve cuando puedas socializar en el colegiado, cuando tengas un colegiado institucional, cuando tengas la oportunidad de conversar pues con tu coordinador, con tu equipo directivo y decir, mire, estas son las necesidades que de sesión a sesión estamos encontrando y que sería muy importante ver si coincides o no coincides con los colegas de las demás áreas, ¿no? Que enseñan el mismo grado, la misma sección, y que probablemente esa coincidencia, pues, permita hacer un buen diagnóstico y mejorar la atención educativa a estos estudiantes que están presentando ciertas necesidades, o también que nosotros podamos darnos cuenta en cuáles de los componentes pedagógicos estamos fallando y coincidir también con nuestros colegas, ¿no? Por eso una coincidencia, pues, que sin necesidad de estar compartiendo esta información, vamos a decir que es la evaluación, ¿no? Todos tenemos nuestro talón de Aquiles en la evaluación formativa y sería muy importante que en base a ello los colegiados sea un espacio de fortalecimiento. Muy bien, colega. Entonces, vas presentando tu rúbrica, estás presentando lo que es tu ficha de aprendizaje y tu sesión y todo que tenga coherencia y pertinencia con lo que has establecido en tu unidad didáctica. Recuerda que la sesión de aprendizaje es la instancia de concretización. Eso te dice la Ley General de Educación, ¿no? Concretización de la práctica pedagógica. Concretizas todo lo que has planificado en tu área. Y para eso es muy importante que tengas todos estos elementos. Tu ficha, tu rúbrica y tu sesión de aprendizaje de manera básica, ¿no? Por mi parte, maestros, eso ha sido todo. Gracias por las preguntas, por la consulta que estaba viendo por acá por su chat. Nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Cualquier cosita, el Grupo Chávar está pendiente de ustedes. Nos pueden escribir, nos pueden sugerir o alguna ayuda, algún apoyo que ustedes requieran. Bienvenido sea. Nosotros estamos para atenderlos en todo momento de manera totalmente satisfactoria. Colegas, muchísimas gracias por este espacio, por esta interacción, por esta experiencia. Que Dios los bendiga y sigamos fortaleciendo siempre nuestra práctica pedagógica. Son los mejores maestros del Perú. Gracias